Gloria al Señor. Buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor que nos permite adorar al Señor. Bendiciones para todos. Que Dios os bendiga de una manera especial. Pues nada, hermanos. Tenemos que seguir ahí luchando. Amén. Cueste lo que cueste. Hay que estar ahí, hermanos. Una iglesia luchadora. Así que os animo, hermanos, a que sigamos como estamos, a pesar de todas las circunstancias que nos acontezcan. Tú eres de Dios. Tú que me estás escuchando. Amén. Somos de Dios, hermanos. Qué alegría esto. Pues nada, hermanos, quiero compartir una palabra que quizás, hermanos, no es de mucho fuego, de mucho ánimo, pero el Señor me lo ponía, hermanos, desde hace un tiempo que el Señor me está inclinando a estos temas, y quiero compartirlo hoy, hermanos. Sé que es muy difícil más por estos medios escuchar también así una palabra tipo enseñanza, pero quiero, hermanos, que presten atención como siempre lo hacen, hermanos, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Porque la palabra del Señor siempre nos va a hacer bien. Amén. Y hoy quiero hablarles, hermanos, de una falsa doctrina para que no entremos en ellas, hermanos, aunque sé que no entramos, pero hay movimientos muy raros por ahí últimamente, hermanos, de falsas enseñanzas y falsas doctrinas. Y quiero hablar de una de ellas, ¿vale? Porque el Señor me lo inclina así desde hace ya un tiempo, hermanos. Quiero ser obediente al Señor. Amén. Sé, como digo, hermanos, que no es una palabra que igual gusta más o gusta menos, pero sí que sé que es una palabra del Señor y que el Señor también nos manda a predicar de esta forma. Amén. Hermanos, a esto le llaman, esto que voy a hacer yo hoy, hermanos, como lo hacemos, se llama apología, que es, hermanos, discurso de palabra en defensa de algo o de alguien. En este caso es de nuestra fe, hermanos. Y hoy quiero hacer, hermanos, apología, defender, hermanos, amén, defender, hermanos, una enseñanza y tirar por tierra una falsa doctrina con la palabra del Señor. Hermanos, quiero que atiendan bien a la palabra, aunque no vocee mucho y aunque no, pero sí que sepas, hermanos, que te puede hacer bien, aunque la guardes, que va a ser conocimiento para ti y para advertirte de un movimiento raro que está desde ya hace muchos años, pero ahora más, hermanos, y más en la juventud. Defendemos, hermanos, la Escritura. Hay muchos que malinterpretan, hermanos, la palabra del Señor. Y hoy quiero decir, hermanos, que no podemos esconder la palabra del Señor y la verdad. La verdad hay que hablarla. Y por eso, hermanos, hablamos. Dice en Efesios 6, hermanos, que Dios nos ha dado una espada. Y la espada de la armadura de Efesios 6 es tanto defensiva como ofensiva. Es decir, hermanos, vale para batallar, vale para protegerte y también vale para atacar. Y así, hermanos, nos lo muestra la palabra que desde el principio los apóstoles tenían que batallar contra falsas doctrinas, herejías satánicas que querían medrar, quebrar el evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy tengo que decir, hermanos, como yo, como mis hermanos siervos, cada uno de ellos, hermanos, cada uno en nuestra línea, en nuestra área, somos útiles en el nombre de Jesús. Somos atalayas, hermanos, y el deber de la atalaya en aquel tiempo, hermanos, era, el Señor me recordaba este verso, que cuando venía el peligro, hermanos, y Él estaba en la torre, mientras el pueblo descansaba, hermanos, y venía el peligro, Él estaba despierto, y cuando veía un peligro hacía sonar trompeta. Hermanos, podrían decir los que estaban durmiendo, ¿qué hace este ahora a las 4 de la mañana, vamos a poner, tocando la trompeta? ¿Quién está en la torre? Quizás alguno preguntaría, pues está hoy el exagerado, el que siempre nos asusta. Hoy está en la torre, pues nada, vamos a dormir tranquilos. Podrían decir, hermanos. Y si venía el enemigo, les atacaba, la culpa era para el hombre o familia que no había hecho caso a la voz de la trompeta. Pero si al contrario, hermanos, el que estaba vigilando veía al enemigo y decía, no voy a levantar al pueblo, es tarde, quizás ha sido un ruido, quizás no hay enemigos. ¿Y qué van a decir de mí? ¿Se reirán? Si les levanto y al final no hay nada.
y si se callaba y venía el enemigo y mataba a alguien, la culpa era para la atalaya. De hace un tiempo, vuelvo a decir, hermanos, me está entregando, preocupando un peligro que veo desde la torre de vigilancia, hermanos, que es, hermanos, un movimiento, y hoy voy a hablar de las maldiciones generacionales, de ese falso movimiento. Y con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, y con la palabra del Señor, quiero tirar por tierra esta falsa doctrina. Hermanos, que son movimientos que entran sigilosamente, que son como caballos de Troya, hermanos, que parecen bonitas enseñanzas, que atrapan la atención del oyente. Son nuevas cosas, nuevos movimientos, hermanos, y la gente que ve esto entra porque son cosas nuevas. Amén. Así que hoy voy a hacer sonar trompeta. Escucharme este mensaje, hermanos, que les va a hacer bien. Dice su palabra, hermanos, y esto que hablamos de apología, de defender, está en la Biblia. Dice, hermanos, en primera de Pedro 3:15, dice la palabra del Señor, estar firmes, preparados para presentar defensa, con mansedumbre, reverencia, ante todo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén, a su palabra. Dice en Filipenses 1:27, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dice en primera de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retener lo bueno. Atención, aquí dice, hermanos, examinarlo todo y retener lo bueno. No dice lo que me gusta, sino, hermanos, lo bueno. Amén, porque hay falsas enseñanzas que gustan, pero no es lo bueno. Lo mismo que hay alimentos, hermanos, que saben muy bien, pero son malos para la salud. De la misma forma hay alimentos que saben, hermanos, fatal, pero son buenos para la salud. Por eso, hermanos, retengamos la sana doctrina. Hermanos, en el nombre de Jesús. Dice, hermanos, en Gálatas, no es que haya otro evangelio, hermanos, ¿verdad? Como ustedes saben. Dice la palabra del Señor, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén y amén. Es decir, hermanos, que no hay más evangelios, es este el evangelio. Por lo tanto, hermanos, estos movimientos que se están levantando de estos señores vecinos, que están predicando, hermanos, entre ellas esta, la maldición generacional, están causando mucha obsesión en la gente, hermanos. Muchos viven con miedos, hermanos, porque vamos a entrar luego en lo que dicen. Dice en 2 de Corintios, hermanos, 10:3-5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Hoy quiero decir, queridos hermanos de la Iglesia de la Tejera, vamos a definir esta falsa doctrina que estos vecinos, hermanos, señores, predican y que muchos hermanos escuchan, hermanos, por internet, por YouTube, y pueden, hermanos, caer en el error de entrar y creerse eso. Pero hoy levantamos la espada, la luz de la palabra, y decimos que eso es falso. Dice, mira, hermanos, ¿qué dicen estos falsos apóstoles? Ellos dicen, hermanos, que aunque tú aceptes a Cristo, puede haber en ti maldición generacional, que quiere decir, hermanos, una maldición de nuestros antepasados, que dicen que si eres pecador, después que has aceptado a Cristo, si eres débil, más dicen, hermanos, si estás enfermo crónico, que estás bajo maldición. Y más todavía, hermanos, hablo porque esto es así, hermanos, y lo están diciendo, y dicen que necesitan una liberación, porque dicen ellos que cuando aceptamos a Cristo viene el Espíritu Santo a nuestro espíritu, pero que el alma y el cuerpo puede ser demonizado por un demonio. Yo digo, hermano, Jehová, Dios reprenda estas falsas enseñanzas, hermanos, que quieren traer tanto mal a la gente y que muchos están entrando ahí. Se basan
Por ejemplo, uno de los versos más usados que tienen es Éxodo 24, que dice: yo soy Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, dice de los que le aborrecen, de los que me aborrecen. Eso es lo que dicen, hermanos, este verso, que ellos se apoyan. Dice de los que me aborrecen. Dice, pero también sigue diciendo el verso, y que ellos no se lo saltan a la torera. Dice, pero los que me aman y guardan mis mandamientos, yo hago misericordia a millares. Es decir, este verso, según ellos, es para todos. Pero aquí dice que es para los que aborrecen. Y tú, si has aceptado a Cristo, no estás aborreciendo a Dios, le estás amando. Dice a los que le aborrecen. Amén. Quiero decirles, hermanos, quiero seguir y quiero que sigas poniendo atención a esto que te va a valer, hermanos. Por si alguien te viene hablando esto, hermanos, yo sé que muchos no creerían absolutamente nada de esto, pero puede haber otras gentes, hermanos, que sí que creen en esto, porque lo presentan muy bien, ¿sabes? Presentan muy bien, usan mucho la psicología y usan muchas cosas que pasan en común, ¿verdad? Coincidencias, pero no es así. Estos se basan en estos versos, enseñan que tienen que pedir perdón, fíjate, enseñan que tienes que pedir perdón por los pecados, por ejemplo, de tus padres, por los pecados de tus antepasados hasta la cuarta generación. Tienes que hacer, dicen, un retroceso mental y escribir en un papel todos tus pecados desde la niñez. Y dice que luego tienes que quemarlos o ungirlos con aceite y confesárselos a ellos. Hermanos, esto es una falsedad. Dice que enfermedades, voy más allá, hermanos, como diabetes, depresión, enfermedades del corazón, hígado, tensión alta y otras enfermedades que no quiero nombrar, hermanos, hasta los contagiados por este virus, dice, hermanos, que es por maldiciones, que necesitan liberación. Yo digo otra vez, Jehová Dios reprenda a estas falsas enseñanzas. Pues aunque no lo creas, hermanos, Iglesia de la Tejera que me estáis escuchando, hay mucha gente, hermanos, que entran en esto y viven obsesionados. Sí, y yo digo, hermanos, que Jesús, si fuera tan importante esta enseñanza, que aunque aceptes a Jesús, tendrías que ser liberado, porque hay áreas en tu vida que pueden estar demonizadas, o porque estamos en maldición generacional. Yo creo que Jesús lo hubiera enseñado, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? O los apóstoles. Pero claro, este movimiento nace en los años 70, hermanos, por Nueva York. A estos le llaman el G12 o neopentecostal. Son extremistas, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay mucha gente, hermanos, que pueden caer en esto porque escuchan muchas predicaciones por YouTube, hermanos, y hay a veces que estos hablan cosas que son verdad, pero también camuflan, hermanos, estas falsas enseñanzas que no son verdaderas. Y los que caen en este error, hermanos, pueden estar luego, hermanos, con muchos daños. Estos moveres que llaman la atención, pero son falsos. Ahora vamos a la palabra, hermanos, y vamos a derribar con la palabra del Señor estos falsa enseñanza. Aún, hermanos, en el Antiguo Testamento ya queda anulado eso, hermanos. Yo sé que lo saben muchos, pero quiero que escuchen, hermanos, y los que no lo sepan, los que no han oído esto, pues para que lo sepas. Dice, por ejemplo, en Deuteronomio 14:16, te habla de lo mismo, Jeremías 31:29 y 31:30, dice el Señor, dice, no se dirá más este refrán entre vosotros. Los padres comieron las uvas amargas y a los hijos les dio de entera. Está hablando del pecado de las uvas amargas y de entera está hablando de las consecuencias de que cae maldición sobre los hijos. Dice, sino que cada uno pagará por su pecado y la maldad caerá sobre cada uno. Fíjense, hermanos, y dice en Ezequiel 18:1. Lo puedes leer este capítulo entero, 18:1 al 20. Pero yo me voy al último, que dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él será. Es decir, hermanos, ya solamente en el Antiguo Testamento podemos ver, hermanos, que queda derribado ese falso movimiento, hermanos,
y ese refrán, según dice la Biblia, que se llegaron a creer, hermanos, que se llegaron a creer acerca de qué era eso. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, también hay versos, hermanos, para levantar la espada en esta tarde y decir, en el nombre de Jesús, que son falsos movimientos y falsas enseñanzas. En Colosenses, vámonos a Colosenses, hermanos, dice la palabra del Señor en el verso 8. Porque la Biblia ya no lo enseñó que habría falsos apóstoles. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a rudimientos del mundo, y no según Cristo. Dice, y vosotros estáis completos en Él. Aquí habla, hermanos, no una parte del cuerpo. Aleluya. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión. Dice la palabra del Señor, hermanos, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con Él. Y atención a esto, dice, perdonándoos todos los pecados. Aquí, hermanos, dice, todos los pecados. Es decir, ellos dicen que cuando tú vienes a Cristo, hay pecados generacionales que tienes que romper maldición por medio de oraciones y de métodos, y por medio de escribirlos en papeles, ungirlos o quemarlos. Pero aquí dice que una vez que hemos entrado en Cristo, aleluya, todos nuestros pecados han sido quitados. Dice más en el 14, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando los principados, potestades, los sirvió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Dice, hermanos, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, primero, hermanos, aquí en estos versos vemos que Dios nos ha perdonado todos los pecados. Segundo, que anuló el acta de los decretos. Amén. Y tercero, hermanos, dice que ha derrotado a todos los demonios en el nombre de Jesús. Es decir, hermanos, que no tiene un derecho legal sobre nosotros, sino que el enemigo está derrotado en el nombre de Jesús. Dice en Gálatas que nos redimió de la maldición de la ley el Señor, hecho maldito por nosotros. Amén. Porque dice la palabra del Señor que cuando nos saltábamos la ley en Deuteronomio 27-26, dice que todo aquel que no haga las cosas que están escritas en la ley será maldito. Es decir, la maldición que habla la Biblia es por no cumplir las leyes de Dios. Estábamos malditos en pecado, alejados de Dios. Pero ahora, hermanos, vemos que Jesucristo en el Deuteronomio 21-23 dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por lo tanto, Jesucristo, dice la palabra del Señor en Gálatas, hermanos, que fue y nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición. Es decir, Cristo, hermanos, cumplió toda la ley, la que el hombre no podía cumplir y la incumplimos. Cristo pagó la ley por nosotros, es decir, se ha hecho maldición por nosotros. Por eso dice en Romanos 8:1, ahora ninguna condenación hay, aleluya, para los que están en Cristo Jesús. Amén a la palabra del Señor. Por tanto, quiero decirte que en Cristo no hay maldición. Aleluya, una vez que hemos aceptado a Cristo, no nos alcanza nada, hermanos. La maldición era el incumplimiento de la ley, hermanos, según la palabra del Señor. Permitirme unos minutos más, tocante a la demonización. Ellos dicen, hermanos, y se apoyan en esto, que cuando vienes a Cristo, que entra el Espíritu Santo en el espíritu humano, y eso es verdad porque lo dice en Romanos 8. Pero que el enemigo puede estar, dicen ellos, que el enemigo, aunque tú tengas el Espíritu Santo en tu espíritu, dicen ellos que tu alma o tu cuerpo, un área de tu cuerpo, puede estar demonizada, como ellos dicen, que han cambiado la palabra poseído por demonizar, hermanos, pero es lo mismo. Quiere decir que un área de tu cuerpo puede estar, hermanos, poseída. Qué falso, hermanos, qué falsas enseñanzas. Cuando dice en Romanos 8:16, dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu
de que somos hijos de Dios. Es decir, hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él viene a nosotros, a nuestro espíritu, pero dice somos hijos de Dios, y un hijo es pertenencia del Padre. Gloria al Señor. Por lo tanto, el enemigo no tiene derecho sobre un cristiano. Todo es nuestro ser. Dice en 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, y ahora dice todas. Aquí la palabra todas abarca todo. Todas son hechas nuevas. Y hay un texto, hermanos, extraordinario, que dice en 1 de Tesalonicenses 5:23. Porque aquí vemos, hermanos, que Jesús no solamente, el Espíritu Santo no solamente toma una parte de ti, sino todo. 1 de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Amén. Tú estás santificado por completo. Y todo vuestro ser. ¿Qué compone tu ser? Espíritu, alma y cuerpo. Sean guardados irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El problema que ellos tienen, pongan atención, el problema que estos tienen, hermanos, y que confunden es la maldición o demonización, lo confunden con la naturaleza caída, con el viejo hombre, con la concupiscencia, con la carne, con el yo, llámalo como quieras, la naturaleza caída, lo que habla la Biblia. Y ellos dicen que si pecas, que si enfermas, que dicen, hermanos, estos falsos apóstoles, que necesitas romper maldiciones, que estás así porque alguien pecó en tus antepasados y que las maldiciones han caído sobre ti. Hermanos, Jehová Dios reprenda estas falsas enseñanzas. Dicen, hermanos, que hay muchos en las iglesias que están, hermanos, así, que necesitan liberación, hasta líderes y hasta pastores. El problema, hermanos, no es en maldición generacional o que haya una parte de nuestro cuerpo que no esté controlada por el Espíritu. El problema es, hermanos, que esto sí es así, que tenemos una naturaleza caída. Que un cristiano, hermano, tú, hermano o hermana, podemos nacer de nuevo, que hemos nacido cuando el Espíritu Santo ha venido a nosotros, y el pecar en nosotros no es un imposible. Es decir, hermanos, ¿por qué? Porque hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Atención, hemos sido librados de la esclavitud. Es decir, pero no de la presencia de la naturaleza caída. Es decir, no somos esclavos del pecado, no. No nos domina. Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, nos ha hecho libres. No somos esclavos del pecado. No nos controla el alcohol, la mentira, el odio, la envidia, hermanos, etcétera. No quiero nombrar más pecados. No nos domina. No está subyugado. Cuando llegamos a Cristo, somos libres de eso, hermanos. Hemos sido librados. Dios nos capacita, Dios nos da fuerza y el Espíritu Santo nos ayuda a vencernos, crucificando la carne y viviendo en santificación. Pero puede haber un momento en mi vida, hermanos, que sí que peque. Igual peque de mentira, o peque en envidia, hermanos, o peque en bebiendo alcohol. Sí, puede haber un momento ocasional, pero no habitual. Y ellos confunden naturaleza caída con maldición generacional. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que un cristiano que ha nacido de nuevo, que es del Señor, ya no peca? ¿Ya es santo? No, hermanos, somos imperfectos. Vamos en un camino de perfección, hermanos. Tenemos que ir perfeccionándonos a poco, hermanos, viviendo en santidad. Y tampoco quiere decir que no, que enfermes. Hermanos, porque estamos en un cuerpo de maldad y enfermamos. Es decir, hemos sido librados de la esclavitud, porque ya el pecado no se enseñorea de nosotros, dice la palabra en Romanos. Gloria al Señor. Pero la naturaleza caída todavía la tenemos hasta el cuerpo glorificado. Es entonces cuando nos hemos liberado de las enfermedades y de la muerte y del pecado. Dice en 1 de Juan, hermanos, 5:18. Sabemos que todo que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Ven, hermanos? 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, no vivimos practicando el pecado. No vivimos, hermanos, viviendo en pecado continuamente, sino que Dios nos ha librado de practicar el pecado. Es decir, no somos esclavos, hermanos. Pues aquel, hermanos, dice que fue engendrado por Dios, sigue diciendo,
Dios le guarda. Y atención a esto, atención, porque esto también tira por tierra eso que dicen que un cristiano, hermanos, puede estar un área de su vida demonizada. Dice en el 18, y el maligno no le toca. Y el maligno no le toca. Amén. Dice en 2 de Corintios 6:15, ¿qué concordia Cristo con Belial? Y en el 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pues dice, porque sois el templo de Dios vivo. Y sigue diciendo, habitaré entre ellos y ellos serán, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La idea central de estos versos es que el Espíritu Santo y los espíritus inmundos no pueden habitar juntos. Esa es la idea central de estos versos. Por lo tanto, creo que está claro, hermanos, que nosotros somos de Dios y que estos falsos movimientos son falsedades. No puede estar un Espíritu Santo en tu vida y el espíritu inmundo, hermanos. Si pecamos, si tenemos enfermedades, hermanos, es porque estamos en una naturaleza caída. Podemos ser influenciados desde fuera. Dice que anda como león rugiente buscando alrededor, por dentro, pero no por dentro, hermanos. Tenemos una naturaleza que es la tendencia a pecar, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Dice en 2 de Corintios 1:22, dice, y nos ha sellado, es decir, que somos pertenencia de Dios. Nos ha sellado y nos ha dado las arras del espíritu. Somos pertenencia, todo nuestro ser es de Dios. Por eso decimos que los que se acercaron a Jesús, hermanos, los que acercaron a Jesús y tenían demonio, se manifestaban. ¿Amén? Por eso, una vez entra Cristo, el Espíritu Santo, no puede estar el demonio. Lo vemos en el Gadareno, hermanos, cuando saltó la manifestación o la mujer encorvada, etc. Como tenían demonio, hermanos, cuando venían a Cristo, entonces se manifestaba, porque estaba en ellos. Porque había un demonio, que Jehová Dios lo reprenda. Pero vinieron otros hombres como Zaqueo, los apóstoles y muchas gentes, y no necesitaron liberación. ¿Por qué, hermanos? Porque no estaban poseídos. Creo, hermanos, que está quedando claro. No sé si me estoy explicando, hermanos, pero es así. No hay posesión. Si practicas el pecado, si no te arrepientes una vez de conocer a Cristo, si con tu actitud desechas al Espíritu Santo, si no quieres vivir cerca del Señor, si el Señor te da oportunidades, te habla, arrepiéntete y sigues en pecado, no quieres saber nada del Señor, cuidado, hay cuidado. Hay cuidado porque Sansón jugaba con las cosas del Señor, hermanos, y tanto jugar, al final el Espíritu Santo se marchó de él. Ahí lo dejo, hermanos. No podemos jugar con las cosas del Señor, pero estando el Espíritu Santo en tu vida, hermanos, viviendo en santificación, es imposible que un cristiano que ha nacido de nuevo esté poseído. Y no son maldiciones generacionales, porque, hermanos, porque pecamos. Porque aunque estemos en este cuerpo, hermanos, seguiremos pecando. Y aunque seamos cristianos, seguiremos pecando. Voy finalizando, hermanos, que no quiero ser canso. Tocante a la enfermedad, todos enfermamos. Desde la caída, hermanos, de Adán, entró el pecado adámico, entró la enfermedad, hermanos, y todos enfermamos. Segundo, hermanos, sí que tenemos que santificarnos, crucificar la carne. Pero aún así, aunque vivas santificado, ayunando, consagrándote, siempre tu naturaleza y la mía se inclinarán al pecado. Dice que cada uno es tentado según su propia concupiscencia, es decir, lo que a ti no te gusta, a mí me puede gustar, y lo que a ti no te atrae, a mí sí. Es decir, cada uno según su propia concupiscencia, pero lo que sí que está seguro, que cada uno es tentado de adentro. Dice la palabra que del corazón salen los malos pensamientos, los odios, los robos, los hurtos, etcétera, hermanos. Es decir, pero el cristiano pecamos ocasionalmente, no habituados, no en práctica. El mal, hermanos, no son las maldiciones, sino, hermanos, una naturaleza caída. Y cuando pecamos el cristiano nos dolemos y decimos como el apóstol Pablo, el mal que no quiero hacer ese hago, miserable de mí. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque queremos vivir en santificación. Tercero, hermanos, que debemos de ser ejemplo a nuestros hijos. Aquí quiero matizar. Debemos de ser ejemplo a nuestros hijos, porque no hay maldición generacional
pero sí que hay ejemplo de un buen padre hacia unos hijos. Porque nosotros con nuestro ejemplo influenciamos la conducta de nuestros hijos. Mis hijos no pagan mi pecado. No se pasa el pecado mío al de mis hijos. Dios no es injusto. Dios no castiga. El que haga mal lo pagará. Y ya está, cada uno pagará por su pecado. Pero quiero decir que si yo soy un mal ejemplo para mi casa, hermanos, sí que mis hijos les influencio porque yo soy el ejemplo a seguir para ellos. Y es más, si yo cometo un pecado, por ejemplo, hermanos, de un robo, de un atraco, y me meten preso, por ejemplo, que Dios me libre, aleluya. Hermanos, mis hijos sufrirían las consecuencias colaterales de mi pecado. ¿Me entienden? Sufrirían la ausencia de su padre, sufrirían escasez en la casa, sufrirían, hermanos, que cuando no tienen un problema yo no estoy para ayudarles. Es decir, consecuencias, pero no una maldición de pecado en cuestión de salvación, hermanos. ¿Me entienden? Por lo tanto, sí que debemos de ser ejemplo para nuestros hijos, dice la Biblia del Señor. Ejemplos. Pero hay padres que son ejemplos para sus hijos y los hijos salen unos bandidos. Y hay padres que son malísimos y hay hijos que salen muy formales, hermanos. Eso no tiene que ver y no lo hemos mostrado con la Biblia. Es más, hermanos, en Números 14, 30, 31, cuando los de Core, hermanos, murmuraron contra Moisés, se abrió la tierra, los tragó, hermanos, a muchos, y a otros dijo el Señor, no entraréis en la tierra prometida porque no habéis hecho bien. No entraréis, dice, pero vuestros hijos sí que entrarán. Yo los voy a meter en la tierra. Ven, hermanos, aquí la ética de Dios. Ellos no pagarán, entrarán en la tierra. Yo les diría a estos falsos apóstoles, hermanos y maestros, ¿por qué una vez, si dicen ellos que hay que romper maldición y hay que ser libres, por qué una vez rompida la maldición, rota la maldición o liberados, por qué siguen pecando? ¿O acaso no pecan? ¿Y por qué siguen enfermando? ¿O acaso no enferman? Respuesta, hermanos, porque ellos no me la van a dar, la doy yo. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, por el pecado adámico, por la naturaleza caída, y que ellos están hablando una falsedad. Hasta cuerpo glorificado que tendremos y que esperamos ese gran día, hermanos, no nos libraremos de las enfermedades y de seguir pecando ocasionalmente el cristiano y con dolor en el corazón. Si fuera tan importante esa falsa doctrina 6, Jesús lo hubiera enseñado y los apóstoles y los primeros padres de la obra, pero no es así. Mi consejo, termino, no impongo, hermanos, nada. Siempre cuando predicamos no imponemos, exponemos. Mi consejo, no escuches estas falsas enseñanzas, y si ves que alguien las escucha, díselo. Caerás en un pozo, te morderá la serpiente y el escorpión de la falsedad. Antes de escuchar, lee bien la Biblia. Y si escuchas algún mensaje nuevo, pregunta al pastor, a los obreros, hermanos, pregunta, y ellos te darán un buen consejo, si es válido, si es fiable o no, porque siempre amamos a la iglesia y queremos el bien de todos. Por tanto, queda claro, las maldiciones generacionales, falso. Áreas en tu vida que pueden estar poseídas después de estar en Cristo, falso. O eres de Dios o eres del diablo. No hay un estado intermedio. Amén. Nosotros somos de Dios. Termino con este verso, Filipenses 1:27. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, presentando siempre defensa con mansedumbre ante todo aquello que demande la razón. Hermanos, hoy he querido exponer esto, porque yo sé que la tejera no, hermanos, pero quizás hoy más en estos tiempos que estamos encerrados, hay mucha gente que escucha mensajes por YouTube, hermanos, y puedes llegar a escuchar a algún vecino, que no está mal si son sanos, pero siempre hay algunos que introducen estas falsas enseñanzas. Como predicador y como atalaya, me inclinaba al Señor de hace ya un tiempo, me he escrito algunas falsas doctrinas y os he dado esta hoy. Decirles, hermanos, que Dios les bendiga mucho, gracias por vuestra atención y quiero que guardes esta enseñanza en tu corazón, hermanos, para que yo sé que lo sabías y que lo tienes claro, pero si alguno, hermanos, tuviera dudas y te ha hecho bien y te ha dado un poco luz, pues con eso me basta, hermanos. Dios os bendiga mucho.